pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres, a todos los familiares y a todas las personas que hayan podido hacer daño con mi acción. Quiero pedirle perdón también a mi hija y a toda mi familia, a todo el mundo que se haya podido sentir mal por lo que yo hice. En general a toda España, y solo espero que Dios me perdone. Gabriel nació el 5 de diciembre del año 2009 en Almería, España. Era más conocido como Pescadito, pues le encantaba nadar. Era hijo de Ángel David Cruz y Patricia Domínguez, quienes se habían separado pero tenían una muy buena relación. Ángel tenía una nueva novia llamada Ana Julia, de 43 años. Ella era de República Dominicana, se habían conocido en el año 2016 y ya para el año 2017 ellos habían empezado a vivir juntos. Mientras que Patricia tenía también una nueva relación con un hombre llamado Diego Miguel. La custodia en sí la tenía Patricia, pero era tan buena la relación entre Patricia y Ángel que ellos habían acordado unos días para que Ángel pudiera ver a Gabriel, y eran los martes, los jueves y algunos sábados o domingos y lunes festivos. Para el 27 de febrero iba a ser un festivo muy largo, por lo que Ángel le pide a Patricia que dejara llevar a Gabriel a la casa de la abuela, ya que a Gabriel le encantaba ir a la casa de la abuela porque tenía más primitos y ahí podían jugar, por lo que Patricia nunca había tenido problemas y además era un padre bastante responsable, así que no le vio ningún problema y dejó ir a Ángel a la casa de la abuela. Esta casa estaba ubicada en Híjar, llamado Las Hortichuelas, a 51 kilómetros de la ciudad de Armería, y era un lugar bastante pequeño donde todo el mundo se conocían, pues eran muy pocos los habitantes en este pueblo. El día en que sucedieron los hechos en la casa estaba Ana Julia, estaba la abuela de Gabriel y estaba Gabriel, y Gabriel le dice a su abuela que si lo dejaba ir a jugar a la casa de sus primos. Esta casa quedaba más o menos a unos 100 metros, por lo que Gabriel ya sabía cuál era el recorrido y más o menos lo hacía en un minuto, por lo que la abuela le dijo que sí, que no había ningún problema y lo acompañó hasta la puerta de la casa, y ahí le puso cuidado hasta donde la vista le alcanzó, ya que Gabriel tenía que cruzar como la calle y pues ahí obviamente la abuela de Gabriel no podía verlo. Pero hasta donde la abuela le puso cuidado, Gabriel iba por el camino que era. Sin embargo, Gabriel, para llegar a la otra casa tenía que cruzar un camino que estaba en barro y luego pasar por una de las calles principales de esta localidad. A los pocos segundos de que Gabriel se fuera, Ana Julia también dijo que ella se tenía que ir y se iba a ir a la finca. A la finca era una propiedad que ellos estaban arreglando, que estaban haciendo unas modificaciones, porque Ana Julia y Ángel se iban a pasar a vivir ahí. Entonces ella dijo que se tenía que ir a dejar unas pinturas y hacer unas reparaciones. Las horas empiezan a pasar y la abuela de Gabriel empieza a preocuparse mucho, ya que este no regresaba, era más o menos las 6 de la tarde, por lo que ella decidió ir hasta la casa de los primos para ir a recoger personalmente a Gabriel. Cuando llegó a la casa de los primos se llevó la sorpresa de que él jamás había estado en ese lugar, por lo que obviamente esto fue una alarma. Empezaron a buscar a Gabriel de inmediato y también le avisaron a los papás de Gabriel que este había desaparecido. Cuando Patricia llega a esta localidad decía que era imposible que Gabriel se hubiera perdido en este lugar, porque el recorrido que Gabriel tenía que hacer era conocido por él y, como les dije, él lo hacía en menos de un minuto y era un lugar que en sí no era muy peligroso, por lo que pasado las horas, más o menos unas 5 horas de desaparecido, ellos deciden ir a la policía y denunciar oficialmente su desaparición. Y en el afiche de Se Busca se describían lo que él estaba llevando ese día, que era un pantalón negro con rayas blancas y una sudadera roja con capucha. Su desaparición era bastante misteriosa porque era una zona residencial, no habían bares, tampoco había mucho comercio o turismo por ese tiempo, así que era algo bastante inusual,
por lo que muchas personas empezaron a unirse a la búsqueda de Gabriel y entre ellas aparecía Ana Julia dando entrevistas y se veía bastante afligida o bastante afectada por la desaparición de Gabriel. Para este momento, uno de los principales sospechosos era el exnovio de Patricia, Diego Miguel, quien tenía una orden de alejamiento ya que este prácticamente estaba obsesionado con Patricia, se había vuelto un acosador, la llamaba, le mandaba mensajes, aparecía en su trabajo para verla, pero además él se había presentado varias veces en la escuela de Gabriel a esperar a Patricia, por lo que Patricia había hecho una denuncia por acoso contra esta persona y el juez había determinado una orden de alejamiento. Además, esta persona había estado en un centro psiquiátrico donde le habían diagnosticado trastorno bipolar con brotes maniáticos y se había logrado escapar en una ocasión, por lo que la primera hipótesis que se creyó es que Diego había secuestrado a Pescadito como una forma de llamar la atención de Patricia o simplemente como algún tipo de venganza. Sin embargo, las autoridades al hacer sus labores de investigación se dieron cuenta que ese día Diego había estado con su mamá toda la tarde y además de esto muchos vecinos o varios vecinos habían visto que él había estado justo a la hora en que sucedió el secuestro de Gabriel. Él estaba en su terraza leyendo un libro, por lo que muchas personas podían corroborar su coartada, que efectivamente él se encontraba a muchos kilómetros de donde sucedió el secuestro de Gabriel. El caso permaneció frío durante muchos días hasta que finalmente el 3 de marzo encuentran una pista a última hora, pues Ángel y su novia salen a buscar pistas y encuentran una camisa blanca a unos 3.5 kilómetros del lugar donde se había perdido. Y luego de las pruebas de ADN se confirmó que esa camisa pertenecía a Gabriel. Pero este hallazgo era demasiado raro, ya que esta zona ya había sido rastrillada y además la camisa estaba muy limpia como para haber estado tantos días a la intemperie. Por lo que es a partir de este momento donde Ana Julia se convierte una de las principales sospechosas. Ana Julia, quien en los medios se veía muy afectada, de cierta manera empezó a sobreactuar muchísimo más y los medios incluso decían que más afectada se veía Ana Julia que la propia Patricia. Pero las autoridades empezaron a vigilarla, incluso le interceptaron su celular, por lo que el 11 de marzo Ana Julia se fue a la finca y se bajó de su carro con unas mantas, y al salir de la casa ella vuelve a salir, pero se veía que traía algo como pesado, era una especie como de bulto y lo colocó en el baúl, así que ella se montó de nuevo a su carro y se dirigió a su apartamento. Y antes de entrar a su apartamento, ahí es detenida. Y lo curioso de las primeras declaraciones que dio Ana Julia es que ella no había hecho nada, que apenas esa mañana ella había cogido el auto y que ella quería muchísimo a Gabriel. Pero finalmente cuando las autoridades abrieron el carro, el baúl del carro, ahí estaba el cuerpo del menor. Finalmente la autopsia revelaba que el pequeño había sido estrangulado el mismo día en que él desapareció. Hasta este momento no se sabe a ciencia cierta por qué Ana Julia cometió este crimen, pero las autoridades todavía mantienen dos hipótesis bastante fuertes. Una es que Ana Julia empezó a sentir celos de Gabriel, ya que Ángel le dedicaba mucho tiempo a Gabriel y ella veía a Gabriel como un estorbo. Y la segunda hipótesis es que Ana Julia le tenía rabia y le tenía envidia a Patricia, ya que Patricia y Ángel tenían una muy buena relación. Y esto porque en los días en que Gabriel estuvo desaparecido, Ana Julia hizo una llamada a un familiar y como estaba interceptada, ella se refería a Patricia que era una mala persona, que no sabía cómo es que la querían, entonces hacía entender de que realmente tenía como rabia hacia Patricia. Pero pues como les digo, aún no se sabe realmente el motivo por el cual Ana Julia cometió este crimen. Sin embargo, ella alcanzó a confesar, digamos que fue una confesión a medias, ya que ella dijo que el día en que sucedieron los hechos Gabriel se había subido voluntariamente al carro porque ella le había dicho que iba a ir a la finca a pintar unas paredes, por lo que Gabriel se había emocionado y se había subido con Ana Julia.
Cuando llegaron a la finca, supuestamente Gabriel había cogido una hacha y había empezado a amenazar a Ana Julia. Ella se había asustado, por lo que para tratar de calmar a Gabriel había golpeado, lo había dejado inconsciente y después le había tapado la boca y la nariz, y finalmente así era como había matado a Gabriel. Pero tenemos que tener en cuenta que Ana Julia era una persona muchísimo mayor, por lo que tenía mucha más fuerza que Gabriel. Además de esto, en la investigación también se descubrió algo bastante perturbador, pues en el año de 1996 Ana Julia para ese momento ya había tenido su primera hija, y para ese momento ellas vivían en un séptimo piso y la bebé de Ana Julia murió misteriosamente, pues había caído de este piso. Para ese momento este acontecimiento quedó simplemente como un accidente, pero después de muchísimos años empezaron a aparecer testigos que decían que era como bastante extraño la manera en cómo había muerto la bebé de Ana Julia, ya que lo relacionaban con el caso de Gabriel. Llegamos finalmente a este caso, que creo que ha sido uno de los casos más tristes de España, así que ya saben que si quieren conocer alguna otra historia me pueden escribir en los comentarios o en la parte de abajo, así que nos vemos.